vamos a empezar con esta charla de hoy sobre feminismo, estaría yo pensando, islamismo político en Oriente Medio. Ya veis ahí el título. Como sabéis, esta es la segunda del ciclo de charlas sobre el mundo árabe-islámico que estamos haciendo y seguiremos haciendo a lo largo de todo el año, hasta una vez al mes, hasta el mes de diciembre, excepto, claro, en el tiempo de vacaciones. Desde el CAUN agradecemos mucho a Walid Saleh, que es el ponente de estas charlas, no solo por haber diseñado y programado este ciclo de charlas, sino también por que nos regale su tiempo como experto en el tema para que podamos mejorar nuestro conocimiento del mundo árabe y musulmán. De Walid, que muchos de vosotros lo conocéis, pero quizá alguien no, recordaré brevemente que nació en Irak, tuvo que abandonar su país muy joven y desde hace muchos años vive en España, profesor, ha trabajado como profesor en varias universidades. Su último trabajo como profesor ha sido en la Universidad Autónoma de Madrid, de la que en este momento es profesor honorario del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos. Correcto. Árabes e Islámicos. Bueno, Walid es autor de de una veintena de libros y artículos sobre temas de lengua y literatura árabes y sociopolítica del mundo árabe y musulmán. Es también traductor. Alguna otra vez hemos comentado que ha traducido obras como las novelas de García Márquez. Alguna novela de García Márquez la ha traducido al árabe. De entre sus publicaciones mencionaré algunas más conocidas, como el curso práctico de lengua árabe, que son unos manuales muy utilizados por los estudiantes de árabe, me consta, muy conocidos, muy prácticos y muy útiles. Y luego ya de sus libros más relacionados con los temas del curso mencionaré el Libre Pensamiento e Islam, Islam Político, Génesis y Evolución, Feminismo e Islam, una ecuación imposible. Varios de estos libros los ha presentado en el CAUN y diré también que colabora en periódicos digitales con artículos sobre estos temas del mundo árabe y musulmán, sobre conflictos políticos en el mundo árabe, sobre laicismo también, y forma parte del grupo de pensamiento laico, del que algunos de los que estáis aquí también formáis parte, para escribir también artículos sobre este tema. Por cierto que el tema de hoy tiene mucha relación con el laicismo, Walid, ya veremos. Por supuesto, participa en charlas en el CAUN, en centros culturales, en ateneos, sobre estos temas y sobre cualquier otro tema de actualidad relacionado con el mundo árabe islámico. La última intervención en el CAUN fue en el mes de octubre sobre Palestina, con Jaldia Abu Bakra. Algunos de vosotros estaréis aquí. Por cierto, entonces, que ya nos asomábamos al horror, no podíamos imaginar hasta qué punto el horror se ha extremado de la manera que estamos asistiendo en este momento a lo de Palestina, ¿no? Que vamos a decir, la monstruosidad no solo de la actuación israelí con el asesinato y exterminio de los palestinos, sino el cinismo y la pasividad cómplice y también monstruosa del mundo occidental. Bueno, perdonadme esta digresión, pero es que creo que se nos abren las carnes a todo esto, ¿no? Bueno, pues dicho esto, somos todo oídos. Cuando Walid termine su intervención podremos preguntarle o intervenir en la manera que nos parezca sobre este tema. Walid, tienes la palabra. Muy bien, Cuando muchas quieras, gracias puedes María por la presentación. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería dar las gracias al CAUN,
por la invitación y a todos ustedes por asistir. Bien, vamos a empezar a hablar del tema del Islam político o el islamismo político en Oriente Medio, en el norte de África también. Yo creo que es importante aclarar al principio una serie de términos, porque cuando hablamos de islamismo, claro, nos viene a la mente qué diferencia hay con el Islam, por ejemplo, o con musulmán, porque es un término específico. Entonces es muy importante saber qué diferencia hay entre esos tres términos. El musulmán, como saben todos, significa la persona que confiesa esta fe, el Islam, como decir cristiano. El Islam es una religión como el cristianismo. El islamismo es el Islam político, es decir, es esta ideología que no acepta la separación entre religión y política. Para los islamistas, el islamismo es una militancia, es decir, como decir, salvando las distancias, las diferencias entre el feminismo, feminista, femenino, esa diferencia que hay también existe entre musulmán, islam, islamismo. Es una militancia, es una ideología que solamente admite esta unión entre religión y política, es decir, justo lo contrario de lo que venimos defendiendo aquí, que es la laicidad, que es la separación entre religión y política. Por lo tanto, es justo al revés de lo que queremos habitualmente para un Estado, para una sociedad, etcétera, etcétera. Es un término nuevo. Es decir, antiguamente no se hablaba de islamismo, de islam político, porque para los musulmanes tradicionales clásicos el islam es política también. De hecho, hay un autor libanés que vivió casi toda su vida y desarrolló su trabajo, sus obras en Egipto, se llama Rashid Rida, del siglo pasado. Decía que el islam son tres Ds. Tres palabras que empiezan por D. En árabe, din, religión, dunya, vida, y daula, que es Estado. Es decir, para él y para muchos musulmanes clásicos, el Islam abarca todo esto. Es decir, es religión, es Estado, es vida. Por lo tanto, como dicen muchos, un sistema de vida. Es decir, no solamente abarca un aspecto de la sociedad o de la vida, sino todo esto. Sin embargo, hay otros que niegan esta situación, especialmente algunos autores egipcios. A comienzos del siglo pasado publicaron más de uno, algún texto, algún libro, diciendo que el Islam nunca ha sido Estado. Solamente ha sido una fe, una religión manipulada por la política, usada por intereses concretos, intereses políticos. De todas formas, vamos a ver quiénes son los autores, cuál es su ideología, cómo piensan, cómo actúan, etcétera, etcétera. Bien, uno de los primeros autores no es precisamente árabe, que es este hombre, Sayyid Ahmad Khan, nacido en Delhi, en la India, 1817 y fallecido en 1898, que fue fundador del centro de Madrasa Dar al-Ulum, la escuela de la ciencia, de la Casa de la Ciencia, viene a ser así. Y otros libros, otras obras que ha tenido, y fundamentalmente lo que ha hecho es ser y fundar una escuela jurídica del Islam y defendía unas determinadas ideas, como es el caso, por ejemplo, de hacer la jihad. La jihad, creo que saben lo que significa, es la lucha por establecer determinadas enseñanzas del Islam, aunque se ha traducido mal, a veces jihad se traduce como guerra santa. En realidad en el árabe, en el Islam, no significa esto. Jihad significa esfuerzo, puede ser esfuerzo bélico sin duda, pero también cualquier tipo de esfuerzo
puede ser moral, económico, etc., también significa o se dice jihad. Mujtahid en Irán, por ejemplo, los mujtahidun son los aplicados en la ley islámica. Los que tienen estudios, tienen obra, se conocen como mujtahid, que viene de la misma raíz verbal. ¿De acuerdo? Bien, otro de los autores tampoco es árabe, que ha defendido esta idea, esta ideología del Islam político, es Abul A'la al-Maududi, de Hyderabad, también la India, fundador de Jama'a Islami, que después se convirtió en un emblema realmente para muchos grupos, porque luego se han hecho grupos, luego hablamos de ellos, en esta línea del Islam político. Es autor también de numerosas obras, sobre todo la yihad en el Islam y la fuente de la fuerza del musulmán. Bien, un tercero que sí es árabe, egipcio, y es importante, nombrado muchísimo en los medios, en los estudios, su obra está estudiadísima en las universidades, etc. Es el fundador de los Hermanos Musulmanes. Los Hermanos Musulmanes realmente son el germen de los islamistas en el mundo árabe. Primero porque Egipto es el país más importante desde el punto de vista numérico en los países árabes, y también en otros aspectos por su historia, por su civilización, etc. Entonces la influencia de los Hermanos Musulmanes ha sido enorme en el mundo árabe, porque Egipto también ha sido, sigue siendo bastante hasta la actualidad, el destino de muchos estudiantes árabes y no árabes que van a estudiar en Egipto, en el Cairo, en otras ciudades, y habitualmente dejan influenciarse por las ideologías que hay en Egipto, y luego cuando vuelven a sus países pues suelen seguir esta idea. Realmente los árabes que fueron en los años 40, 50 del pasado siglo, pues muchos de ellos se convirtieron a esta idea, a esta ideología del islamismo, y al volver a sus países pues fundan grupos de hermanos musulmanes en Siria, en Irak, en Argelia, en Kuwait, etcétera, etcétera. Entonces esto ha sido una norma bastante generalizada en los países árabes. Hassan el-Banna, se llama este señor, fue maestro de escuela, pero en el año 1928 funda este grupo, el grupo de los hermanos musulmanes, con la idea de instaurar el Estado Islámico, porque sabemos que el último califato, último Estado Islámico fue abolido en el año 1923-24, que fue el otomano. Después de la caída del Imperio Otomano, eso ya fue el último califa, el último Estado musulmán, entre comillas. Entonces los musulmanes, especialmente en Egipto, querían tener un califa, tener un Estado Islámico, y la idea de Hassan el-Banna pues fue esa, es decir, tener un Estado Islámico donde se aplica la Sharia, la ley islámica. Esa es la idea fundamental de este grupo. Bien, este señor es el segundo fundador del grupo de los hermanos musulmanes, es decir, se considera como el segundo Sayyid Qutb. Tiene una trayectoria curiosa porque en su juventud era un hombre bastante liberal, abierto, incluso vivió en Estados Unidos, tiene escritos sobre su vida en Estados Unidos, admiraba incluso la cultura norteamericana y la vida norteamericana, pero después al volver a Egipto empezó a radicalizarse, de modo que en tiempos de Nasser fue más de una ocasión encarcelado, y de hecho alguna vez incluso en aquel momento el presidente iraquí Abdul Salam Arif, que era también un poco en la línea de los hermanos musulmanes, intervino para que lo pusieran en libertad, pero al final fue ejecutado por orden de Nasser en el año 1966.
Pero durante su estancia en la cárcel, sobre todo la última parte, escribió muchos libros en ese sentido, muy radicalizados dentro del islamismo, invitando a sus seguidores a utilizar la violencia para conseguir el poder, es decir, usar la fuerza en todas las formas para hacerse con el poder y, en este caso, instaurar un Estado Islámico. Uno de sus libros, que está aquí, el Jalones en el Camino, eso se considera como el manual de sus seguidores, incluso de muchos musulmanes o islamistas que han venido después. Siempre este libro le ha resultado como el libro más importante, el manual del islamismo. Otro, quizás suene su cara porque ha sido la mano derecha de Bin Laden. Bin Laden, cuando lo asesinaron, él ocupó su lugar. Se llama Ayman al-Zawahiri, pertenece a una familia egipcia conocida. Él es médico de profesión, pero se incorporó a Al-Qaeda en Afganistán y luchó contra los norteamericanos, se supone, durante un tiempo, y hoy en día está buscado por los norteamericanos, y hay un premio el que le pueda dar alguna información sobre su paradero, pues le darían un premio. Tiene también una obra interesante desde el punto de vista del islamismo. Es bastante también conocida para los seguidores. Es importante saber que muchas de las obras que han escrito estos han sido prohibidas en algunos países árabes y musulmanes por el carácter violento que tienen, por la invitación que hacen a la violencia, etc. Bien, luego sin duda que han ido surgiendo grupos, es decir, primero han sido los hermanos musulmanes como un grupo único que existía al principio, pero después han ido surgiendo, especialmente después del asesinato, de la ejecución de Sayyid Qutb, que hemos visto hace un momento. Entonces han ido surgiendo grupos diferentes, entre ellos, por ejemplo, está Jama'a al-Islamiyya. Jama'a al-Islamiyya significa el grupo islamista. Fueron los autores del asesinato de Sadat, presidente de Egipto. No sé si acordarán, el año 1981, el presidente egipcio, en aquel momento Sadat, fue asesinado en un desfile militar cuando un oficial del ejército llega enfrente de la plataforma donde estaban las autoridades, baja del vehículo y tiene la ametralladora y la dirige a la plataforma y mata a Sadat, precisamente hiere a unos cuantos. Entonces son este grupo, el militar era un capitán, se llamaba Khaled Istanbuli. ¿Por qué razón lo mataron? Porque en aquel momento Sadat había firmado con Israel los acuerdos de paz en el año 1978, pero 3 años después lo asesinaron. Sabiendo que Sadat, en su última parte del gobierno, fue próximo, muy cercano a los islamistas, de modo que a él le llamaban el presidente fiel, el presidente creyente. Aún así lo asesinaron por el tema de los acuerdos con Israel. Otro es excomunión y éxodo, otro de los grupos también que surgieron desde los hermanos musulmanes. En árabe se llama Takfir al-Hijra. Takfir al-Hijra justo significa esto, excomunión y éxodo. ¿Por qué tienen este nombre? Ese nombre hace referencia a la trayectoria del profeta del Islam, Muhammad. Porque la excomunión significa que todos aquellos que no piensan como ellos son apóstatas, no son musulmanes, que los consideran como apóstatas. Y éxodo, ¿por qué? Porque el profeta del Islam, cuando estaba predicando el Islam en Meca, encontró mucha oposición, muchos enemigos, entonces tuvo que marcharse a Medina, lo que se conoce como la Hijra, al-Hijra, es decir, la inmigración, el éxodo de Meca a Medina. Entonces ellos
quieren seguir esta línea, esta forma. Han sido un grupo muy curioso porque en realidad al principio, cuando surgieron, lo que hicieron, ellos se marcharon a la montaña cercana al Cairo, se llama Muqattam, bueno, una colina realmente, no es una montaña grande, para aislarse de la sociedad, como consideraban que la sociedad egipcia, aunque es musulmana, rezan, hacen el ayuno, Ramadán, etc., pero para ellos no son musulmanes, porque no piensan como ellos. Entonces querían alejarse de ellos, no estar con ellos, y se marcharon, se exiliaron en la montaña aquella, y al principio fueron como un atractivo turístico. Iban la prensa a entrevistarlos y ver cómo pensaban, cómo hacían, porque iban todos con sus familias, se marcharon a este lugar, a esta montaña, al Muqattam. Pero cuando vieron que realmente no eran tan pacíficos, empezaron a actuar en el Cairo, asesinando. De hecho asesinaron a un ministro de finanzas, atacaron autobuses, atacaron edificios, etc. Entonces el gobierno actuó a continuación, pero siguieron mucho tiempo, estoy hablando de los años especialmente de los 70, en el Cairo y en otras ciudades egipcias. Otro de los islamistas también con obra importante es Abul Hassan al-Nadawi. Curiosamente, muchos de la India realmente han seguido esta línea del Islam, esta línea del islamismo. También tiene obra, tuvo mucha relación con los hermanos musulmanes, sobre todo con Hassan al-Banna. Bien, podríamos hablar de varias etapas del Islam político en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su evolución. Como decía antes, hay que tener en cuenta siempre la fecha de la creación del grupo de los hermanos musulmanes, porque es la base, es el germen de todos esos grupos y de esta ideología. Entonces, en los años 30 y 40 ha sido la cimentación, es decir, se pusieron las bases fundamentalmente, especialmente en Egipto, y después, más tarde, en los años 50-60, se expande, se extiende más, sobre todo en los países árabes. Pero no solo en los países árabes, sino también en países no árabes, como es el caso de Irán. Curiosamente, Khomeini, cuando llegó al poder en los años finales de los años 70, tenía un gran interés en la obra de Hassan al-Banna, el fundador de los hermanos musulmanes, de modo que mandó traducir toda la obra de Hassan al-Banna al persa para ver qué contenía, porque son realmente la misma ideología, aunque sean la otra rama del Islam, porque aquí estamos hablando fundamentalmente de la rama mayoritaria del Islam, que son los suníes. No sé si hace falta explicar también qué diferencias hay entre chiíes y suníes. Irán mayormente es chií, ¿no? Es decir, es como habláramos del cristianismo, protestantes y católicos. Pues en el Islam también existe estos grupos. La mayoría son suníes ortodoxos y una minoría de más o menos el 15% son chiíes. Es decir, hay unas diferencias pequeñas, y que luego en el coloquio los explico si se hace falta. Y luego la expansión mayor se hizo en los años 70, como digo, por ejemplo, en Irán, en otros países también que han tenido gran interés en conocer esta idea. Y realmente la revolución islámica iraní en 1969 dio alas a estos grupos y expandió la ideología de una forma total y absoluta. El sistema político de Irán, como decía antes, no se diferencia en absoluto del islamismo que se practica en otros países árabes y no árabes. ¿Por qué razón? El régimen iraní, Ayatollah Khomeini, inventó un término que se conoce como Wilayat al-Faqih. Wilayat al-Faqih significa el gobierno del jurisconsulto. Es decir, para Khomeini, incluso para el actual líder religioso político, que es Khamenei, que es el sucesor de Khomeini, para ellos no puede ser la cabeza del poder político religioso, sino uno que sea, digamos, formado en la ley islámica. Solamente
el que tenga doctor en leyes islámicas o formado de una forma total y absoluta, pues puede ser la cabeza del poder político religioso, como es el caso de Jamenei actualmente. No es que cualquier político elegido democráticamente o tal puede serlo, no, sino tiene que ser justo un doctor en leyes islámicas. Los hombres de religión, ellos son los que eligen la figura máxima, como es el caso de Khomeini o Jamenei, y además tienen un aparato muy poderoso, que es los guardianes de la revolución, que velan por la seguridad de este sistema político. Bien, ¿cuáles son los objetivos de los islamistas, de estos grupos que tienen esta ideología? Como decía antes, es la instauración del Estado Islámico y la recuperación del califato musulmán. De hecho, como decía antes, en el año 1924 es el final del califato musulmán en el Imperio Otomano. En 1925 los egipcios presentan al rey, el rey Fuad en aquel momento, para que fuera el califa de los musulmanes. Es decir, hubo un intento para seguir teniendo califas, pero no prosperó el intento, entonces dejaron la idea y ya no siguieron en aquello. La ideología que siguen es esta: el Islam es la patria, no existen patrias, no hay Marruecos, Argelia, Irak, no, existe un mundo musulmán, punto, no hay más. Es decir, las fronteras no existen, hay un mundo que es el Islam, esa es la patria de los musulmanes. La patria no es una extensión geográfica determinada ni una relación de parentesco de sangre, es simplemente una relación de creencia y fe. Todos los musulmanes son hermanos en la fe. Entonces, y su patria es todo el mundo musulmán. No existen fronteras. El Islam es la solución y las sociedades de los países musulmanes no son... el Islam es la solución y las sociedades de los países musulmanes no son... ¿Por qué razón no son musulmanes? Porque no actúan y no piensan de acuerdo con la ideología de los islamistas. Porque no es suficiente que estos musulmanes vayan a la mezquita a rezar o a hacer ramadán o vayan a la peregrinación, etc. Eso no es suficiente. Tienen que ser como ellos piensan. Luego veremos exactamente cuáles son las bases de su pensamiento. El Islam es nuestra constitución. Aquí van en contra de todas las leyes mundanas, es decir, porque en el mundo árabe-islámico hay una idea equivocada realmente, el hecho de pensar que en los países musulmanes se aplica la Sharia, la ley islámica, al 100%. No existe ningún país musulmán árabe no se aplica la Sharia, la ley islámica, al 100%. Podemos hablar del 20%, 30, 50, puede ser, pero el 100% ninguno. ¿Por qué? Por ejemplo, Arabia Saudí. ¿Quiénes son los países que más aplican la Sharia? Arabia Saudí y Irán, ¿no? Esos dos países. Tanto en Arabia Saudí como en Irán, por ejemplo, existe la banca que funciona como aquí. Es decir, dan estos créditos, cobran intereses, y eso está prohibido en el Islam. El Islam no admite intereses porque lo considera como usura, ¿no? Pero en esos países existen, entonces realmente no están cumpliendo una norma del Islam. Junto a otras muchas cosas, porque hay un jurista egipcio redactó una buena parte de los códigos de la familia y códigos penales, y metió ahí muchísimas normas y leyes de la ley francesa, la ley suiza, todo aquello que tiene que ver con los tratos, con el comercio, etc., realmente viene de leyes occidentales. De la ley islámica, la Sharia, vienen el culto, el matrimonio, una parte de la organización social,
pero hay otras muchas cosas que no son de la ley islámica, de la Sharia. Bien, el Islam es la solución, ese es el emblema de los hermanos musulmanes. Es decir, ni el socialismo, ni el comunismo, ni el panarabismo, ni ninguna otra ideología es la solución. La única solución que queda para los musulmanes es el Islam, la religión. Es la constitución, es decir, hablan del Corán. El Corán es la constitución de los árabes, por lo tanto ellos no admiten de ningún modo otras leyes y otras normas, porque consideran que estas son unas normas y unas leyes impuestas y son mundanas que han suplantado la ley islámica, que es la Sharia. Dios es el que legisla y el que gobierna. Ahí hay una palabra que utilizó Sayyid Qutb, que vimos anteriormente, que es la palabra hakimiyya. Hakimiyya significa la gobernanza. ¿Quién es el gobernador? El gran gobernante es Dios, es Allah, no hay otro. No pueden ser seres humanos que puedan gobernar. Si gobiernan, tiene que ser en nombre de la divinidad, en nombre de Dios. Simplemente son gobernantes, digamos, eventuales que están haciendo una labor, una función en el nombre de la divinidad. De hecho, durante mucho tiempo los califas se conocían como la sombra de Dios en la tierra, la sombra de Dios en la tierra, porque ellos actuaban, se supone, en el nombre de Dios, en el nombre de la divinidad. Realmente encontramos una especie de falsidad, cinismo en algunos líderes, porque, por ejemplo, los hermanos musulmanes en algún momento han sido siempre o han estado prohibidos en Egipto, en otros países, pero en algún momento ellos hicieron la propaganda de que estaban dispuestos a aceptar los sistemas políticos de los países, incluso la democracia, etc. Pero fíjense aquí uno de los líderes lo que decía, aceptamos la pluralidad política ahora, pero cuando se establezca el gobierno islamista, entonces la rechazaremos. Es decir, es una estrategia que pueden utilizar en algún momento para alcanzar el poder, pero no es una situación sincera, ¿no? La estrategia que se suele utilizar estos grupos, hay dos formas fundamentales. Una es el método pacífico por medio de la predicación. Ahí aparece la palabra tabligh en árabe, que es decir, transmitir información a la sociedad, a los políticos, para convencerlos, ¿no? Y el cambio paulatino de la sociedad, llegando a derrocar a los mandatarios. Los comienzos del grupo de los hermanos musulmanes. De hecho, los hermanos musulmanes, cuando se creó en el año 1928, hicieron mucha obra social, Por ejemplo, Egipto es un país pobre, el gobierno no llega a todos los sitios, todos los lugares, hay barrios absolutamente están olvidados, entonces ellos empezaron a hacer escuelas, hospitales, ayuda a gente necesitada, huérfanos, viudas, gente pobre, etc. Entonces ganaron muchísimos adeptos, mucha fuerza y muchos seguidores a través de estos métodos. Lo han hecho otros. Hezbollah, por ejemplo, en el Líbano ha seguido este método también. Hamas en Palestina, lo mismo. No quiero ahora criticar a Hamas de ningún modo, porque yo estoy totalmente de acuerdo en su lucha contra este estado criminal, pero realmente eso es otra cosa. Ellos han conseguido también muchos adeptos, mucha fuerza a través de este método. Y luego tienen otro método, el violento directamente, que persigue derrocar a las autoridades políticas, que causará el cambio automático de la sociedad. Por lo tanto, hay quien defiende el método pacífico, que son pocos, muy pocos realmente, y luego la mayoría aceptan la violencia como un sistema para conseguir el poder. Por ejemplo, ahora, en estos momentos, en Marruecos hay dos grupos de islamistas, uno que está muy cercano al poder, ha tenido el poder en sus manos,
pero existe un grupo que está prohibido, está tolerado, pero no le permiten participar digamos, en la política. Se llama el Adala o el Ihsan, significa justicia y caridad. Un grupo se llama Justicia y Caridad. Ellos no aprueban la violencia, no hablan nunca de la violencia. Ellos quieren llegar por medios pacíficos al poder, pero tienen la misma ideología, es decir, la instauración del Estado Islámico, la aplicación de la Sharia, etcétera, etcétera. Eso está seguro, vamos, en sus programas. Las características generales de estos grupos: la inexistencia de diferencias importantes entre los islamistas radicales y moderados. Es decir, ¿cuál es la ideología? Es esta, que quieren un Estado islámico y la aplicación de la Sharia. El Islam político se sitúa por encima de las leyes y no reconoce sino la Sharia, y el ciudadano no puede legislar ni elaborar leyes mundanas porque la única ley es la divina. Rechazan la idea de la modernidad liberadora y no aceptan las prácticas democráticas. ¿Por qué razón? Porque ellos consideran que el Islam tiene su propia democracia. Además, se basan en una ley, en un versículo del Corán. El versículo del Corán que dice: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, es decir, el asunto es una consulta entre ellos, que se resuelven sus problemas entre ellos, pero hace referencia al gobernador o a la máxima autoridad con sus allegados, con sus cercanos, ¿no?, los que colaboran con él. Y no habla de ningún modo del pueblo, de la gente, de la participación ciudadana. Ahí no aparecen ni tienen nada que ver con esta frase. Pero ellos, los defensores del islamismo, siempre hablan de la shura, la consulta, como democracia islámica. Por eso rechazan la democracia occidental, porque dicen que es una cosa ajena a nosotros, no tenemos nada que ver con esto, y nosotros tenemos nuestra propia democracia, que es la shura. Es una falsidad realmente que no tiene nada que ver, ¿no? El Islam político llama al sometimiento y no a la liberación. Ahí hay una confusión a veces cuando, seguro que más de uno de ustedes habrá oído que Islam significa paz. No. Islam no significa paz. Salam sí, es una palabra de la misma raíz, es verdad. Cuando dice salamu alaikum, la palabra salam sí significa paz, que la paz sea con vosotros. Pero Islam significa sometimiento. Islam significa sometimiento a la divinidad, a Dios. Entonces hay una diferencia entre una cosa y otra, y por esta razón los islamistas piensan así y defienden esta idea. Voy a pasar de esto porque está un poco pasado, y yo creo que es importante ver un poco lo que significó el Estado Islámico, porque el Estado Islámico, aunque ha llevado las cosas a un extremo, pero yo creo que es muy importante ver cómo actuó, por qué actuó, cuál es su ideología. Surgió, como sabemos, en el 2014 en parte de Siria y en Irak, ¿no? En el Mosul. Ha ocupado un espacio geográfico enorme, y, como digo, es un grupo que representa al islamismo extremo. Es decir, no todos realmente piensan de la misma manera, ni actúan de la misma manera, pero hay muchas cosas comunes entre el Estado Islámico y el islamismo y los grupos islamistas. Primero vamos a ver por qué razón. Bueno, el lema permanece y se expande. Es decir, ellos no se conforman con lo que ocuparon de Siria y de Irak, sino realmente su propósito es mucho más amplio, porque querían ocupar todo el mundo musulmán y expandir toda la ideología del islamismo en toda esta gran geografía, ¿no? Y luego utilizaron esta bandera. El color de la bandera, en la clase anterior, en la charla anterior, hablé de los colores de la bandera, las banderas árabes, ¿no? No sé si se acordarán lo que han estado aquí. Entonces, el color negro era la bandera de los abasíes.
Es decir, es una dinastía que gobernó el mundo árabe, el mundo musulmán, desde mediados del siglo VIII hasta 1228, más de 5 siglos gobernó, ¿no? Y luego utilizaron la bandera negra. Por lo tanto, el Estado Islámico tenía más complicidad con los abasíes, con su historia, con su ideología, con sus actitudes, etc. Por lo tanto, utilizaron esta bandera, este color. Ponen arriba la ilaha illallah, que es: no hay Dios en minúscula más que Dios en mayúscula. Yo no quiero utilizar la palabra Allah como utilizan algunos árabes y musulmanes y no musulmanes, porque yo creo que Allah no hay que utilizarlo si hablamos en español o hablamos en inglés. Tenemos que decir Dios, porque para los musulmanes Allah es el nombre árabe. Incluso los cristianos árabes dicen Allah cuando hacen referencia a Dios, ¿no? No es lógico, si hablamos otra lengua, que usemos una palabra árabe cuando tenemos el equivalente, la traducción, ¿no? Porque no decimos God en inglés, es decir, si hablamos en español, decimos Dios, o en persa, Judá, ¿no? No decimos Judá, decimos Dios. Eso debería ser así. En medio pone Allah, Rasul, Muhammad. Es curioso esto, porque en realidad la lengua árabe se lee de arriba a abajo, de derecha a izquierda, pero aquí resulta que tenemos que leer de abajo hacia arriba. Y eso tiene un significado, porque se supone que este redondo era el sello del profeta del Islam, y había puesto su nombre abajo para no figurara por encima del nombre de Dios. Es decir, porque aquí está Mahoma, es el mensajero de Dios. Eso nunca en ningún sitio se ha hecho, la primera vez que se ve así. Claro, algunos expertos en su momento, cuando surgió esto, decían que es que seguro que lo ha hecho algún occidental, como bueno, muchos occidentales al final se incorporaron al Estado Islámico, alemanes, españoles, franceses, etc. Decían, no saben árabe, entonces lo han puesto al revés. Y claro, esto es una explicación absolutamente absurda, porque no, con toda la conciencia lo han puesto, con ese sentido, se supone que es el sello de Dios. Abajo pone Daulat al-Khilafa al-Islamiyya, el estado del califato musulmán, porque ellos consideran que tiene que haber un califa y tiene que haber un califato. La proclamación del Estado Islámico fue el 29 de junio del 2014, y el portavoz oficial del Estado, Abu Muhammad al-Adnani, bueno, eso ya ha desaparecido todo, pero en realidad ellos han establecido un sistema con un califa, con un portavoz, etcétera, etcétera. Tenemos que saber que el origen de los miembros del Estado Islámico fueron tribus regionales, militares iraquíes, porque cuando llegó el gobernante civil, el gobernador civil americano, Paul Bremer, lo nombraron los norteamericanos en 2003, en Irak, lo que hizo es disolver el ejército iraquí, disolver la policía y todas las fuerzas del orden. Entonces, de la noche a la mañana, pues 500.000 de soldados y de oficiales del ejército iraquí se quedaron sin trabajo, sin sueldo, y muchos de ellos pues querían vengarse de las autoridades de aquel momento, y cuando apareció el Estado Islámico se incorporaron a este grupo porque pensaban que era una manera para castigar al gobierno central y a Estados Unidos a la vez. Entonces, muchos efectivos extranjeros fueron, como decía antes, franceses, alemanes, incluso desde España todavía tienen ahí unos problemas con algunas mujeres que ya tienen hijos, y en fin. Luego se habla de la pobreza, se habla de la desesperación. Realmente es una mezcla el porqué de que estos jóvenes se incorporan a este tipo de grupos violentos, etcétera, etcétera. Ahí hay muchos estudios que se han hecho desde el punto de vista sociológico, antropológico, etcétera,
Y la pobreza puede ser un factor, pero no es el único, ni mucho menos, porque cuando hablan de esta posibilidad, pues nos acordamos de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era pertenecía a una de las familias más ricas de Arabia Saudí. Entonces, o Ayman al-Zawahiri, el médico que hemos visto hace un rato, no es ni pobre ni mucho menos, no necesitaba nada en ese sentido porque es una ideología. Es verdad que luego hay algunos jóvenes que querían tener una aventura, querían abrazar un arma, otros pobres necesitados no tenían trabajo y querían tener un sueldo también. Pero la pobreza no es la única razón detrás de esto. Abu Bakr al-Baghdadi fue, se supone, el califa del grupo del Estado Islámico. Muchos de los, candidatos a ser califas o líderes en los países musulmanes siempre necesitan hacer un esfuerzo enorme para llegar al profeta, es decir, pertenecer a la familia del profeta. Quieren demostrarlo de cualquier forma. Entonces, como ha hecho también, porque la palabra Quraishi, ¿no? Después cuando llegó a ser califa o lo nombraron califa, tomó este apellido Quraishi, es la tribu del profeta. Pero no solamente él, en realidad la mayoría de los líderes árabes han hecho este esfuerzo, incluso pagaron dinero a historiadores conocidos, para hacerles un árbol genealógico que les lleva al profeta. Es decir, ¿quién lo hizo? Saddam Hussein, Hafez al-Assad en Siria, Gaddafi en Libia, etcétera, etcétera. Todos ellos han hecho este esfuerzo para decir que yo soy de la familia del profeta, como este hombre también intentó hacer la misma forma. Siguieron el califa de Bagdad, que supuestamente reúne las condiciones de la wilaya, conocimiento jurídico, linaje familiar, pertenecen a la familia de Quraysh. Es decir, todo esto él ha procurado demostrarlo a la hora de sus discursos, de sus presentaciones, etc., ¿no? Ha organizado el poder siguiendo un poco la tradición islámica, la tradición árabe. Entonces, ¿qué es lo que hicieron dentro del gobierno del Estado Islámico? Una asamblea consultiva, que viene del árabe Majlis Shura, un círculo de decisión, Ahlul Halli wal Aqd, una comisión jurídica, la Shar'iyya, una comisión formativa, esa es nueva, no existía. Entonces ellos lo han inventado y han sabido utilizarla, porque en realidad el internet, la prensa, la tele, etcétera, han sabido utilizarlo de una forma bastante buena, con mucha maestría. Y la tesorería, que es Beit el-Mal, también otro término tradicional árabe, musulmán. Entonces querían seguir todo este sistema. La financiación, ¿de dónde viene? Pues el petróleo, impuestos, etcétera, etcétera. Armamento, fundamentalmente del ejército iraquí. Cuando entraron en la ciudad de Mosul, eran casi 2000 efectivos, con armas ligeras y con vehículos muy sencillos. Es curioso, todavía no se ha investigado, no han querido investigar los iraquíes, los norteamericanos. En la ciudad de Mosul, en aquel momento, había 30.000 oficiales y soldados iraquíes. Se escaparon todos delante de 2000 efectivos del Estado Islámico con armas ligeras. En cambio ellos tenían armas pesadas, eran un ejército profesional, pero lo han dejado, se marcharon escapándose a la ciudad de Arbil y de Sulaymaniyah del Kurdistán iraquí, tiraron sus uniformes en la cuneta y se marcharon. Se ve claramente que era totalmente pensada, una actitud totalmente, organizada para dejar caer la ciudad de Mosul. Ahí estuvo casi 3 años bajo su mandato, la destruyeron, prácticamente fue destruida esta ciudad, la segunda más importante de Irak,
pero bueno, eso es lo que ha pasado realmente. Y luego han tenido muchos medios, muchas capacidades para publicar revistas, prensa, etcétera, etcétera, como se ve aquí, ¿no? Bien, razones de su aparición, pues es una consecuencia directa de la invasión de Irak, sin duda, ¿no? El ejército iraquí ha sido disuelto, Irak se quedó absolutamente sin ningún tipo de defensa, llevaron a cabo una política sectaria, sigue siendo una política sectaria en Irak, ¿no? El tema del chiismo, sunismo, lamentablemente se ha instalado de una forma alarmante, una lucha encarnizada entre Arabia Saudí e Irán, cada uno de los dos países tienen sus sistemas, sus formas, etc. Los dos quieren expandir su influencia a los países vecinos. Gobiernos beneficiados del surgimiento, Israel ha sido el mayor beneficiado sin ninguna duda, pero también Siria e Irak, los gobiernos, no los ciudadanos, no el país, sino los gobiernos. Porque, por ejemplo, me acuerdo del gobierno de Siria, Bashar al-Assad, cuando utilizó estas armas químicas contra su pueblo, pues todo el mundo occidental empezaron a hablar diciendo que querían que desapareciera este hombre y ya no querían ningún contacto con él. Incluso me acuerdo del ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, aquí en España, dijo lo mismo, junto a muchas otras autoridades europeas, pero cuando surge el Estado Islámico, por miedo, por precaución, ya, pues ahora vamos a tener que tratar a Bashar al-Assad, negociar con él. Y claro, eso ha sido una oportunidad muy buena para Bashar al-Assad. Lo mismo el gobierno iraquí estaba acusando a una parte de la población, especialmente la que están en la zona occidental del país, de terroristas, de que son amigos de los terroristas, etc. Y cuando surge el Estado Islámico y algunos se incorporan, entonces, ¿no veis? Esos son los suníes, bueno, el otro grupo de los musulmanes. Bien, creo que es interesante ver una serie de documentos, aunque están en lengua árabe, pero lo voy a explicar, ¿no? Porque publicaron el Estado Islámico como Estado, entre comillas, empezaron a publicar textos, documentos, proclamaciones, y representan su ideología. ¿Qué es lo que querían? Este documento, por ejemplo, es la eliminación de facultades y de asignaturas en la enseñanza. Y ahora digo por qué y cómo, ¿no? Primero han empezado a utilizar términos también clásicos, como por ejemplo el Estado Islámico, un califato al estilo profético, pone, y aquí pone Diwan al-Ta'lim, es decir, Ministerio de Enseñanza. La palabra Diwan no se usa ahora para el ministerio, se usaba antiguamente, además es una palabra persa, no es árabe. Los árabes la han tomado del persa y la han trasladado incluso a lenguas occidentales como el español. La palabra aduana viene de Diwan. Diwan antiguamente significaba aquello que pertenece al Estado, a lo oficial, ¿no? También significa hoy en día como poemario. Lorca tiene Diwan Tamarit, ¿no? No sé, seguro que suena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piden en este documento, ¿no? Por ejemplo, la eliminación de las facultades, la facultad de Derecho, porque claro, derecho, ¿qué enseñan? El Derecho, no enseñan Derecho Islámico, enseñan Derecho Internacional, Universal. Entonces ellos quieren solamente que se enseñe la Sharia, la ley islámica. Entonces, facultades de Derecho fuera. Eliminaron todo lo que tiene que ver con la arqueología. La arqueología, vimos también cómo destrozaron los museos de Mosul, de Kirkuk y de otros lugares donde han estado. Todo aquello que es anterior al Islam es pagano, hay que destruirlo. Entonces ellos no están a favor de este tipo de estudios. Eliminaron
ciencias políticas, porque la política para ellos es una aberración, no existe política, hay Islam, es la religión que abarca todo, no existen ciencias políticas. Bellas artes, todo esto está haram, prohibido, el teatro, la pintura, el cine, etcétera, todo esto fuera, lo han quitado del medio. La educación física, fuera, porque educación física no lo aceptan, ellos quieren educación militar para luchar contra los enemigos. Turismo, lo mismo, eliminado. Y luego algunas asignaturas como el tema de la democracia, cultura general, derechos humanos, literatura, teatro, lengua inglesa, no lengua inglesa nada, tienen que estudiar árabe para aprender el Corán bien y punto, el francés, la traducción, etc., ¿no? Todo esto ha sido eliminado y solamente dejan lo que son las ciencias de la religión islámica, que estudiar el hadith, los dichos del profeta, estudiar el Corán, las ciencias del Corán, etc. Eso es lo único que admitía. Luego hay una serie también de indicaciones, ponen aquí, por ejemplo, el hecho de es necesario separar las chicas de los chicos. Sí. Perdona la interrupción. Sí, me sí, sorprende, ¿no?, que el Estado Islámico tenga sus referencias en la dinastía Abasí. Creo entender que comentaste en la sesión anterior que precisamente esta dinastía fue la que más aportó a la cultura, a la ciencia, a la tecnología, en los cerca de 5 siglos que estuvo, ¿no? Entonces, bueno, hay una contradicción, ¿no? Claro, sin ninguna duda, pero realmente la influencia abasí ha sido muy superficial, como decía antes, porque el Estado Islámico ha sido un extremo tremendo, no tiene ningún parangón, ninguna comparación con nadie. Es decir, toman, por ejemplo, de los abasíes el color de la bandera, toman, por ejemplo, las divisiones que hemos dicho antes, cómo se llama, por ejemplo, la comisión jurídica, etcétera, etcétera. Este tipo de, es decir, muy superficial, muy en cuanto digamos, a las referencias muy elementales, pero claro, la actitud ha sido muy diferente. Los abasíes ni mucho menos han llegado a esos extremos, porque desde el principio decía que ese es un caso extremo, pero ningún grupo islamista realmente ha llegado a este tipo de radicalismo que han quemado personas vivas, han asesinado, cortado cabezas, han arrojado de lo alto de la montaña a homosexuales, etcétera, etcétera. Esto muy rara vez se hizo a lo largo de la historia. Se ha hecho, pero no como lo han hecho este grupo, ni mucho menos. Bien, decía que otras indicaciones que tienen también es la separación de chicos de chicas, niños de niñas, o por ejemplo eliminar República de Irak en los documentos, en los institutos, etcétera, y poner el Estado Islámico en su lugar. Y bueno, una serie de circunstancias de ese tipo. Otro documento que publicaron también que tiene que ver con el comercio y las horas de rezo. Por ejemplo, en Arabia Saudí el caso del rezo es esencial para ellos, porque a la hora de llamar a la oración, la gente, incluso los que están en sus comercios, en sus trabajos, tienen que dejarlo y ir a la mezquita a rezar, ¿no? Entonces ellos querían seguir este modo también. Por lo tanto, cuando se llama a la oración, todo el mundo tiene que marcharse, ir a la mezquita para hacer el que no va pues es castigado, puede ser castigo corporal, en fin, o cárcel o cualquier otro tipo de... Bien, el comunicado dirigido a profesores y médicos, porque en realidad cuando pasó esto muchos se escaparon, fueron de Mosul a otras ciudades o a pueblos. Entonces hicieron un llamamiento para que volvieran, que se quedan sin médicos, se quedan sin profesores, querían que volvieran. Y claro, hay muchas amenazas y muchas digamos, exigencias que tenían que volver
sus trabajos. Luego el pago del impuesto, zakat, porque otra vez la vuelta hacia la historia, hacia atrás, ¿no? El Estado Islámico, antiguamente los estados o los gobiernos musulmanes pues se alimentaban, se enriquecían a raíz del cobro de impuestos, que es zakat. Zakat se traduce sobre todo en los colegios, en algunos libros, manuales, como limosna. No está bien, limosna no es, porque es algo obligatorio, no es limosna, es impuesto, tienen que pagar los musulmanes un impuesto dependiendo de la riqueza que tengan, si tienen ganado, tienen cosecha, tienen otro tipo de bienes, tienen casas, tienen alquileres, etc. Pues cada uno tiene que pagar una cantidad, o son un diezmo, o un 5%, dependiendo del tipo de riqueza que tenga. Y es obligatorio porque de este modo tienen que pagar los sueldos, las guerras, hacer obras sociales, etc., ¿no? Y claro, ellos han seguido, además justificándolo a través del Corán, lo que dice el Corán de este asunto, lo demuestran ellos aquí. Bien. Y ya por último tenemos esta imagen de un profeta judío, que es Jonás, ¿no? Está en la ciudad de Mosul y lo han puesto una dinamita y lo han destruido, el Estado Islámico, porque, como decíamos antes, todo aquello que es anterior al Islam para ellos es pagano y lo tienen que acabar con él. No están dispuestos ni aceptan ningún tipo de relaciones. El tema de los mausoleos, el tema de las minorías, el tema de los musulmanes también, que no piensan como ellas, no actúan como ellos, pues siempre han sido sus enemigos y realmente han destrozado más de un mausoleo por el hecho de que fuera una referencia a tiempos anteriores al Islam. Bueno, lo dejo aquí y abrimos ahora, si quieren, un coloquio. Bueno, pues empezamos con pedir la palabra a quien quiera. Paco, Fermín, Carmen. Uy, Nilú, no te había visto. Buenas tardes. Una buena amiga iraní, Nilúfar. Bien, Paco. Sí. Muchas gracias, Mari, por tu charla, que ha sido muy instructiva y muy interesante y nos ha dado muchísima información. Yo tengo que hacerte dos preguntas. La primera está relacionada con la evolución de, podemos decir, las sociedades árabes, ¿no? Es decir, después de la Primera Guerra Mundial, en Turquía, a través de una dictadura, se moderniza el Estado turco, el padre de la patria, y aunque es una dictadura, pero moderniza las costumbres, la forma de vestir, el alfabeto, se utiliza el alfabeto latino, se deja de escribir en árabe y sobre todo, además, desde un punto de vista de relación Estado y religión, se hace un Estado laico, con muchas limitaciones, pero un Estado laico. 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, es el proceso del panarabismo y del desarrollo de las sociedades árabes tendentes a la democracia, incluso a ciertas formas de socialización de medios de producción, el caso mejor el de Egipto de Nasser y los intentos de unir. Y después de esa historia, a lo largo del siglo XX, de pronto a partir de los años 70, hay un cambio radical y es decir, todo aquello se va al garete totalmente y hay una involución tremenda hacia la derechización, valga la expresión, al retroceso. Y yo me gustaría que nos dieras un poco tu impresión, aunque sea muy pues, general, ¿no? Lo has explicado perfectamente, Paco. Es decir, cierto, después de la
Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano pierde. Luego tenemos a Kemal Atatürk, que es el padre de la patria turca, introduce unos cambios importantes en la sociedad turca, que ha nombrado Paco, desde la vestimenta hasta la separación entre religión y política, el alfabeto árabe, etc. Pero también está Túnez, aunque es posterior, es decir, en el año 1956 el tunecino Bourguiba siguió los pasos de Atatürk, quiso hacer lo mismo en Túnez. Pero en realidad hay unas fechas muy emblemáticas, claves de la historia reciente del mundo árabe musulmán. La primera es 1967, es decir, la guerra árabo-israelí de los 5 días que causó una desesperación en el sentimiento de los árabes en general. Consideraron que esto fue un drama tremendo para la historia árabe, el hecho de que Israel, un país pequeño, que pudiera ganar la guerra a tantos países árabes tan numerosos, tan poderosos económicamente, etc. Y por esta razón, desde aquel momento empezaron los islamistas a sacar la cabeza, justo a raíz de la guerra de los 6 días de 1967. Y ahí surge de una forma muy clara el emblema este de los hermanos musulmanes: el Islam es la solución. Entonces empiezan a echar la culpa a las ideologías que habían sido practicadas, habían sido puestas en marcha en los países árabes y musulmanes, porque decían: no veis, no ha sido el socialismo una solución, ni el comunismo, ni el panarabismo, etc. Pues la única solución que nos queda es el Islam. El Islam es la solución. Porque realmente, en alguna medida, países como Irak, Siria, Egipto, siguieron un sistema semi-socialista. Es decir, en tiempos de Nasser, en Irak, el Ba'ath, tanto en Siria como en Irak, el panarabismo con Nasser también, el comunismo en algún país como Yemen del Sur, fue un país comunista, ¿no? Todo esto, pues, fracasó, se supone, con esta guerra con Israel. Entonces, la única solución que queda el Islam. Pero luego viene la siguiente fecha, que es el 1979, con la Revolución Islámica iraní. Entonces, esto ya le dio una fuerza enorme al islamismo, y todo ha ido cambiando con el paso del tiempo. Es decir, lo que había de libertades, que no eran muchas, las mujeres habían conseguido bastantes derechos en estos países. Por ejemplo, incluso las minorías estaban mucho mejor en aquellos tiempos con los sistemas semilaicos, ¿no? Pero empiezan a empeorar la situación de todos estos colectivos. Es decir, las mujeres empiezan a perder derechos, empiezan a verse obligadas a llevar el hijab, no poder salir solas o viajar solas. Las minorías empiezan a ver también muchas restricciones para sus libertades, para su culto, para edificar una iglesia. Por ejemplo, en Egipto, sabemos que en Egipto hay casi el 15% de la población es copta, cristiana, pero ya no construir una iglesia, sino para abrir una puerta o abrir una ventana a la calle necesita la autorización de las altas autoridades, incluso llega a la presidencia del gobierno para dar su autorización. En cambio, para construir una mezquita casi no necesita ningún permiso. En cualquier lugar ponen una mezquita. Por esta razón encontramos en países, por ejemplo, sobre todo si vamos a los países del Golfo, una cosa exagerada, las mezquitas que hay en cada barrio, decenas y decenas, ¿no? Pero han puesto muchas pegas, muchas condiciones, por ejemplo, para el culto de los otros grupos. Entonces, ese es el retroceso, la involución que ha conocido el mundo árabe islámico, está clarísimo, sin duda.
Y una segunda pregunta que te quería hacer estaba relacionada más en el tema estrictamente religioso. Es decir, la Sharia es la ley islámica, pero la Sharia no es una ley actual, sino es una ley del pasado, de una época en que las relaciones sociales, los problemas de todo tipo eran muy diferentes, con lo cual creo recordar al principio de Irán, después de instalarse en el poder, precisamente, es decir, estaba mucho más penado que una señora se acostara con un señor que uno defalcara al Banco Nacional y se llevara 3.000 millones de dinares, ¿no? Con lo cual, y después, ligado con este tema religioso, el problema es que Islam significa sometimiento. En España, cuando los árabes ocupan España en el 800, las relaciones que tienen con los demás hispanos, valga la expresión, es a través del sometimiento, de la aceptación un poco de la religión, de la supremacía del Islam, pero dejaban perfectamente actuar. Es decir, había una mayor flexibilidad que la que hay hoy con la utilización de la Sharia como arma legal. Sí. Bueno, la palabra Sharia es un poco elástica, porque ¿qué significa Sharia en primer lugar, no? No hay un corpus cerrado 100%, aunque para algunos sí consideran que la Sharia ya se terminó, se completó en el siglo X, pero claro, no todo el mundo musulmán está de acuerdo con esto. Es decir, después han surgido situaciones nuevas que necesitan otras normas, otras formas, sobre todo lo que tiene que ver con la política internacional, con la enseñanza, con la educación, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, muchos no están de acuerdo con esta situación de tener unas normas, unas leyes absolutamente cerradas, estáticas, rígidas, exacto. Pero bueno, en realidad a veces los que leen la historia, lo que nosotros, los árabes sobre todo, nuestra historia, como yo creo que como muchas otras historias también de muchos pueblos, siempre lo han escrito los ganadores, los beneficiados. Entonces embellecen mucho en cambio, cuando veamos el tema de los librepensadores, pues son muy críticos con la historia del Islam. Es decir, no están de acuerdo con la historia oficial que se cuenta, incluso con el tema del Andalus. Estás hablando de aquí, se ha hablado de las maravillas de las tres culturas, las maravillas de la convivencia. Eso no es así. Es decir, sí, hay momentos realmente que existe una convivencia pacífica, amable, agradable, etcétera, pero hay muchos otros momentos de conflictos, de imposiciones, siempre de poder, claro. Siempre el poderoso impone, el que manda. Entonces, lógicamente, lo que ha pasado es esto, sí. Fermín, oye, os recuerdo que concretemos, ¿no?, las preguntas. Sí, que pareciera la primera exposición como si fuera simplemente unas diferencias ideológicas de interpretación del Islam, y yo creo que haría falta ver profundizar un poco en ese sentido, cuáles son las causas sociales de una radicalización. Y yo creo que tiene que ver, quizá cuando era el imperio, el califato, incluso era más abierto porque tuvieron que integrar cantidad de pueblos y culturas, y era un imperio, y eso han estado obligados todos, ¿no? Y justamente cuando empieza la decadencia, y sobre todo yo creo que tiene que ver con la colonización occidental, el colonialismo, hay una reacción hacia la identidad, porque lo estamos viendo no solamente ahí, sino un montón, ¿no? Hay una reacción hacia lo identitario como reafirmación frente a lo que supone una colonización desde fuera, ¿no? Y yo creo que eso sí, o sea, que tiene una base social real, ¿no? Y bueno, pues a eso se añadirá también que los gobiernos oficiales se someten, no solamente importan costumbres occidentales y que pueden ser progresivas, sino también se someten o de alguna manera colaboran. El tema de la colaboración con Israel, de su reconocimiento. Entonces yo creo que no es simplemente una deriva ideológica, sino que tiene que haber una explicación que yo creo que no solamente está en el mundo
musulmán, sino que está pasando en más sitios, ¿no? Me refugio en la propia identidad frente a la dislocación que lleva el colonialismo. Sí, totalmente, de acuerdo. Además, yo creo que este fenómeno lo encontramos aquí en Occidente, cuando vienen los árabes musulmanes de sus países y viven aquí en el mundo occidental. Creo que en más de una ocasión se convierten aquí en personas más apegadas a su tradición en comparación con cómo estaban ellos en sus propios países, porque a veces en su propio país ni se acuerda de la religión, no se acuerda de su identidad, pero cuando se aleja, va a otro lugar, a otro país, entonces ya está más agarrado a sus raíces, a su tradición, etc. Y de ahí vienen los guetos que forman el lugar donde se encuentran, con quién se juntan, etcétera, etcétera. Sí, eso es una cosa evidente, sin duda. Carmen, ¿era ahora? Sí. Una pregunta respecto a la terminología salafista, que ha salido ahí. Me gustaría que me pudiera explicar en qué consiste, porque no sé si es yihadismo, se confunde. Y luego también quería preguntarle cuál es su opinión acerca de toda esta ideología islamista y las circunstancias actuales por lo que estamos viviendo en Oriente Medio. ¿Cómo puede evolucionar? Ajá, bien. El término salafista, en principio, no es un término negativo. Salafista, por ejemplo, hay un pensador, se considera como reformista, se llama Jamaldin Afghani y Muhammad Abdu. Realmente son dos, además se colaboraban en publicaciones, en una situación de exilio que sufrieron también en Francia, en París. Se consideran como reformistas, musulmanes tolerantes, y son salafistas, porque la palabra salafista viene de salaf, son los antepasados, significa, es decir, seguir el Islam al modo de los antepasados, los compañeros del profeta, los siguientes generaciones, pero en modo positivo, no en modo negativo. Y curiosamente este término se le dio este significado de radical, extremista, se bautizó aquí en Occidente y luego lo trasladaron al mundo árabe-islámico y empezaron a utilizarlo con el sentido del radicalismo, del extremismo, etc. Pero en principio, es decir, hace un siglo, hace 80 años, en el mundo árabe no significaba esto en absoluto. Salafista era un término positivo. No solo esto, sino también la palabra fundamentalista. Fundamentalista tampoco significaba esto de extremista. Es simplemente el que vuelve a los fundamentos. De hecho, existen facultades en los países musulmanes se llaman Facultad de los Fundamentos del Islam. Y el que termina sus estudios es fundamentalista, pero no en el sentido de radical o extremista. Entonces le han dado este significado. Las palabras tienen vidas también. A veces se desarrollan de una forma positiva o negativa, al revés. Entonces estas dos palabras, por ejemplo, han tenido una orientación totalmente negativa, mala. Esto en las palabras del español que vienen de origen árabe, hay muchas que han tenido este desarrollo diferente al original, ¿no? Por ejemplo, la palabra mezquino. Mezquino viene del árabe, mezquín. Y la palabra en árabe significa pobrecito, buenecito. Y fíjense ustedes cómo es la palabra en español, ruin, malo, ¿no? Mezquino. En cambio, hay muchas palabras que tienen estas orientaciones. A veces caen en desgracia, adquieren un significado malo y a veces al revés. Por ejemplo, ¿no? Hay otras palabras que consiguen mejor significado con el tiempo, como la palabra diwan, que hemos visto antes. Diwan ha ido cambiando de significado, significando educación y ahora poemario, ¿no? Una cosa bonita.
En cambio, las otras palabras pues han sido así. En cambio, el tema del Islam político, como hemos visto que en realidad es una consecuencia de unas situaciones políticas, sociales que han sufrido los países árabes y musulmanes, y ha llevado a esta situación. Hoy en día, por ejemplo, Irán es un país donde el islamismo manda, Irak también. Estados Unidos invadió el país con argumentos de que iba a llevar la democracia, pero al final se alió con los islamistas que no reconocen la democracia, excluyen los que no piensan como ellos, es decir, con los peores que podía haber sido realmente este tipo de alianzas. Lo mismo tenemos Hezbollah en el Líbano. En el Líbano tenemos un Estado dentro de un Estado. Es decir, el Líbano es nulo prácticamente, el Estado libanés, el ejército libanés, el poder lo tiene Hezbollah. Nasrallah es el líder más importante. Ningún primer ministro puede llegar a ocupar este espacio o este cargo sin el consentimiento de Nasrallah, el líder del grupo de Hezbollah, ¿no? Entonces es una situación terrible. Es decir, esto en realidad para mí, y yo creo que para muchas personas de a pie, muchos intelectuales, muchos escritores, es la peor opción para el mundo árabe-islámico. No es porque piensan que ellos están en contra de la religión, contra del Islam. El Islam es una religión, una fe como cualquiera. La gente tiene derecho a practicarla. Puede ser cristiana, judía, musulmana, atea, laica o lo que quiera. Pero todo esto tiene que ser a nivel personal, privado. No tenemos que llevar esto al mundo de la política, al mundo, a la esfera política, social, etcétera, etcétera. Entonces están sufriendo mucho, sobre todo los intelectuales. Esto lo demuestran a través de sus escritos, sus publicaciones. Hay muchos grupos, cuando hay un margen para poder hacerlo, pues protestan, escriben, etc. Entonces, yo personalmente, para mí es la peor opción, sinceramente. Preferiría cualquier otro sistema, no una dictadura tampoco, pero un sistema que sea más acorde con la democracia, con las libertades, etc., y dejar la religión en su lugar, donde tiene que ser la privacidad de las personas. Creo que te toca Nilú o alguien más arriba. Sí, te toca. ¿Qué tiempo tenemos? A ver, ¿qué piensas hacer? Bueno, Nilufar sabe mucho de este tema. Ella es iraní y sabe, conoce por experiencia propia. Nilú, sabes que son preguntas en relación a esto, pero lo que quieras decirnos. Para otras veces he que echado de menos Afganistán y los talibanes. Digo, ¿por qué no decimos nada de esto? Que tampoco son para echarles de comer aparte. Esto por un lado. Y por otro lado, la pregunta que ha hecho la compañera, pero yo quiero que nos des tu opinión, por favor, un poco así a futuro próximo. ¿Qué está pasando con esa expansión del islamismo y ese ganar adeptos y simpatizantes en el occidente? Y de allí enlazo a ver cómo desenredamos la lucha palestina del grupo islamista Hamas. Es que son mucha cosa de la que quiero que nos hables. Vamos, si no cierran, yo me quedo, ¿eh? Y bueno, pues luego pues ya, si eso, sí. Muy bien. Bueno, lógicamente estamos en una situación bastante, diría dramática, sinceramente, en el mundo árabe-islámico, con todos esos grupos, con todos estos sistemas políticos, los talibán, sin duda, que son otro Estado Islámico, otro Hezbollah, ¿no? O peor incluso, porque están imponiendo unas normas y unas leyes
medievales, donde no hay margen para la libertad, los derechos. Son gente con muy poca cultura o nula cultura que mandan un país importante como es el caso de Afganistán. Estados Unidos ha tenido mucha culpa y también otras potencias, Inglaterra, ¿no? Igual que lo que hicieron en Irak, por ejemplo, también se ha repetido en Afganistán. Lamentablemente estaban apoyando a unos grupos, a una clase social que no era la más adecuada en este país, y al final pues abandonan Afganistán a su suerte y vienen estos, entre comillas, barbudos para hacerse con el poder y imponer sus normas tan arcaicas, ¿no? Como es el caso de la situación de las mujeres, las libertades personales de los hombres, un tipo de vestimenta determinada, etcétera, etcétera. Es una situación bastante lamentable, sin ninguna duda. El tema del islamismo, cómo se ha extendido, yo creo que más o menos lo hemos explicado, pero lamentablemente desde aquí hay una complicidad, sin ninguna duda. Es decir, el mundo occidental siempre ha visto a los islamistas como una opción de poder, opción de gobierno, ¿no? Porque creen que, claro, partiendo de los derechos democráticos, de los grupos políticos, dicen que, claro, ellos también tienen derecho a gobernar. En ocasiones no han querido, como fue en Argelia, por ejemplo, cuando boicotearon las elecciones en el año 1992. Eso es un caso excepcional, pero en otros casos siempre han preferido a los islamistas a otros grupos. Por ejemplo, Sadat, que he nombrado antes, el presidente egipcio que asesinaron, era aliado de los islamistas, y Estados Unidos estaba encantado porque muy amigo de Sadat fue Estados Unidos y Europa también, países europeos como Inglaterra han apoyado a Sadat porque estaba luchando contra los comunistas, grupos de izquierdas. Entonces, por miedo a que los grupos de la izquierda en Egipto llegaran al poder, pues han apoyado a los islamistas, a Sadat y después a los hermanos musulmanes. Obama en el año 2010, en su primer mandato, no sé si se acuerdan, fue a Egipto, al Cairo, a la Universidad del Cairo para pronunciar su primer discurso fuera del país, ¿no? En aquel momento los hermanos musulmanes estaban prohibidos. De hecho, los hermanos musulmanes a partir del 54, no lo he dicho antes, a partir de 1954, que hubo un atentado contra Nasser, querían asesinar a Nasser, Nasser los prohibió. Y la prohibición siguió hasta 2011, cuando cayó Mubarak del poder, ¿no? Entonces ahí fundaron un partido político, los hermanos musulmanes, y de hecho en el 2012 ganaron las elecciones y estuvieron en el poder un año. Pero el resto del tiempo siempre han estado prohibidos. Aunque ellos han estado en la política, se presentaban como independientes, pero realmente todo el mundo sabía que eran del grupo de los hermanos musulmanes, incluso en el Parlamento egipcio, en otros cargos ocupaban, todos ellos eran islamistas. Entonces, Obama en aquel momento, en el 2010, obligó a Mubarak, estando los islamistas prohibidos de estar en el poder o estar en la política, a que estuvieran presentes en la reunión y mandó que estuvieran en la primera línea, en las primeras filas de la sala, porque él prefería
a los islamistas a cualquier otro grupo de la izquierda. Bueno, pasó también en tu país en los años 50, todos lo saben, ¿no? Con Mossadegh, un hombre de izquierdas, los norteamericanos ahí hicieron una... Y los ingleses, claro, ingleses y americanos siempre van juntos. Entonces, esa es la política, lamentablemente. A nivel social, ¿qué ocurre, por ejemplo, en las universidades, a nivel de medios de comunicación, en la prensa, etcétera? También hay una complicidad importante con los islamistas. Yo lo digo por mis compañeras, compañeros que en la universidad están encantados con que Irán esté en manos de los ayatolás, o que Hassan Nasrallah esté en el Líbano, el poder máximo que tuviera. Con mucha admiración lo ven, muchísima admiración tienen hacia estos grupos. En cambio, pues no quieren en absoluto que haya, por ejemplo, un grupo de izquierdas, que lo hubo. Creo que la semana pasada, bueno, la clase anterior hablamos, un partido comunista iraquí arrasaba en los años 50, o en Irán Tudeh, el partido comunista iraní. Lo mismo podemos hablar de partidos comunistas en Siria, en Egipto, en Sudán y en otros lugares. Entonces es así. El futuro, ¿qué es? Yo no soy un adivino, pero sinceramente soy pesimista en gran medida de la situación, que lo que está pasando. Si añadimos a todo lo que está pasando en los países árabes y musulmanes, lo que está pasando en el propio Occidente, viendo lo que hay en Italia, viendo lo que hay en Estados Unidos, viendo lo que hay en Argentina, en España, con la ultraderecha que va avanzando, creo que dejan poco margen para el optimismo, sinceramente. Me parece que Nilu quería un minuto. Le preguntabas por algo por Hamás, ¿querías entrar en esto? No. Perdón. A ver cómo desenredamos sí, ya. Sí. No, totalmente. Vamos, Hamás, ¿qué duda cabe? Creo que muchos, entre ellos yo, no compartimos su ideología, porque la ideología de Hamás es igual que Hezbollah de Líbano, que otros grupos islamistas que impiden derechos a determinados colectivos, el tema de la mujer, el tema de las minorías, el tema de la aplicación de normas del Islam que ellos creen. Eso es por un lado, pero por otro lado, sin ninguna duda, yo considero a Hamás como un grupo político que está en su derecho a defender a Palestina y reclamar derechos del pueblo palestino. Es decir, yo estoy con la lucha que hacen, estoy con la lucha de cualquier otro grupo, a lo mejor no tanto con los métodos que utilizan, pero el objetivo, sin ninguna duda, que sí. Sabiendo que no estoy de acuerdo en absoluto con la ideología de este grupo. Esa es la diferencia. Pero alguien tiene que levantar la voz en este pueblo, porque lleva 75 años bajo el yugo de este país tan terrible, este monstruo de país que ha creado el mundo, y están masacrando a un pueblo inocente. Entonces, si la lucha viene de parte de Hamás o de cualquier otro grupo, pues sinceramente bienvenida. ¿Tú crees que Hamás lucha por el pueblo palestino o lucha por el islamismo y funda su Estado Islámico? Yo creo que las dos cosas, sinceramente. Creo que las dos cosas. Es decir, ellos sí tienen su ideología como cualquier otro grupo islamista. En el fondo quieren esto, quieren un Estado islámico, sin ninguna duda, pero saben que esto no se puede realizar si no tienen un Estado, no tienen un país. Entonces, luego ya los palestinos dirán si aceptan, porque en la otra parte de Palestina, la Cisjordania, pues Hamás no es tan bien visto como se sabe, ¿no? Entonces, ellos van a estar en su derecho a elegir lo que quieran, en caso de que realmente haya un Estado democrático, ¿no? Cosa que no lo sé.
voy a permitirme preguntar yo un poco. También decimos, Hamás quiere implantar un Estado islámico, pero ¿qué quiere Israel? ¿No querrá lo mismo? Israel ya lo tiene. Israel ya lo tiene porque igual, legalmente es un Estado judío para los judíos. Está en su política oficial. Es decir, esto además fue condenado por la ONU, esta decisión que tomó el gobierno israelí. Es un Estado para judíos. Es decir, cualquier otro ciudadano que no sea judío es de segundas o tiene que marcharse. Y esa es la política que están haciendo ahora. Un momentito, es que me he tomado yo la palabra, pero ha pedido la palabra Paloma, ha pedido la palabra otra compañera allí. Sí, yo te quería preguntar por la primavera árabe, toda la ilusión que se puso en la primavera árabe. ¿Fue quizá el Mossad y la CIA que lo boicotearon desde dentro? ¿Por qué fracasa eso que parecía que era una ola nueva para el mundo? La primavera árabe, es cierto, ha fracasado, porque la muestra clara es el tipo de gobiernos que han venido después. Excepto Túnez, se salva un poquito, no mucho, un poco se salva Túnez de la situación que hay, porque en Egipto tenemos una dictadura militar, aunque yo personalmente la prefiero a la dictadura religiosa, sinceramente. Prefería ninguna dictadura, pero entre una dictadura religiosa y una dictadura militar, la militar puede ser, porque al final acaba la dictadura religiosa siendo las dos, porque hacen alianzas también con lo militar, ¿no? ¿Qué situaciones hay en Siria actualmente? ¿Qué situación hay, por ejemplo, en Egipto o en Irak, ¿no? Todos esos países están en una situación bastante complicada. En Libia, es decir, después de justo, es decir, la mayoría de los países donde hubo primavera árabe ha fracasado. Ahora, ¿ha estado la CIA norteamericana o el Mossad detrás? Muy probablemente, pero que si no tenemos pruebas, difícilmente lo podemos demostrar, ¿no? Pero es seguro que Estados Unidos manda en esta región y pone las normas y pone todas las condiciones para que la situación vaya hacia un lado o hacia otro. Sin duda, un mundo árabe democrático, libre, no conviene al mundo occidental, no le conviene a Estados Unidos, ¿no? Esto lo ha dicho Kissinger hacía muchos años, en los años 70, ¿no? En una entrevista le pregunta el periodista norteamericano, le habla del mundo, la situación del mundo, etcétera, y al final llegan a Oriente Medio. Y entonces dice Kissinger, Oriente Medio vamos a tener una política de amistad con determinados grupos, etcétera, pero siempre nos queda la opción de poner la bomba islámica ahí en esos países. Aún no había pasado esta situación tan tremenda, ¿no?, que estamos viviendo actualmente. El periodista le pregunta, ¿qué es esta, la bomba islámica? Dice, las diferencias entre chiíes y suníes, alimentarlas. Y justo, eso es lo que se ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos ha elegido un gobierno sectario, porque se ha criticado muchísimo a Saddam Hussein, el gobierno pasado, ¿no?, el anterior, de que era sectario. Saddam realmente no era sectario. El gobierno del Ba'ath en absoluto no era sectario, porque era en alguna medida un sistema laico. La religión estaba al margen. Pero Estados Unidos precisamente llega a Irak y ahí apoya un gobierno que está basado en sectarismo. La constitución iraquí fue escrita en el 2004 basada radicalmente en el sectarismo, porque el primer ministro tiene que ser musulmán chií, el jefe del parlamento musulmán suní, el presidente del gobierno tiene que ser kurdo. Es decir, justo han dividido el poder a raíz de pertenencias
religiosas, étnicas, etc. Entonces, ellos sí están interesados en determinado tipo de gobierno, pero desde luego ningún gobierno, sistema político democrático libre no les interesa en absoluto, no lo apoyarán nunca, ni Israel ni Estados Unidos. Bueno, está un poco contestada, ¿no? A mí es que siempre me llama la atención que el pueblo árabe no se haya unido para proteger a los palestinos. Que viene contestado ya un poco por lo que acaba de decir, pero aún así me cuesta todavía entenderlo. Creo que pues a lo mejor no sabía decirlo, ¿no? Pero parece como una idiosincrasia interna del pueblo árabe de tener que estar divididos, ¿no? Porque, bueno, lo poco que puedo de la época, el momento de Nasser, pues es que no se apoyan, no sé, no lo entiendo. De verdad que no acabo de, creo que a los árabes les pasa algo. Sí, es una pregunta bastante frecuente realmente. Pero yo creo que la culpa no solo la tienen los propios árabes, sino también la política internacional que influye en esto. A nivel popular, todo el mundo árabe, digamos, todos los pueblos árabes anhelan una unión, ¿no? Una unión árabe con el resto de los países. Y de hecho hubo intentos, en clase anterior lo hablamos, ¿no? Entre Egipto y Siria, luego Irak intentó también incorporarse a esta Unión Árabe Unida, ¿no? Como un germen de la gran Unión Árabe, pero siempre ha tenido muchos enemigos la Unión Árabe. No hay posibilidades, ha habido todo tipo de intentos para que fueran divididos en grupos, en países, han creado gérmenes de enfrentamientos en cuanto a la riqueza o a las fronteras, o en fin, realmente hay más de una prueba de que existen fuerzas a nivel internacional que no tienen ningún interés en que haya unión árabe. La causa palestina hasta recientemente era la causa central del mundo árabe, incluso a nivel oficial, aunque oficial no hacían mucho para ello, pero por lo menos, digamos, lo decían, actuaban de algún modo como si fuera, pero para los pueblos, sin ninguna duda, es y sigue siendo la causa central. Pero no tienen poder suficiente. Ya después de las diferentes guerras, pues muchos países oficialmente, es decir, muchos gobiernos, mejor dicho, muchos gobiernos árabes pensaron hasta cuándo nosotros vamos a sacrificar por la causa palestina. Han ido dejando de apoyar a los palestinos, es más, muchos han utilizado a los palestinos, los han utilizado para sus propios intereses políticos internos. Esto pasó, por ejemplo, en determinados momentos del gobierno de Irak, el gobierno de Siria, ¿no? Entonces, les interesa que los palestinos que tengan sus territorios o incluso los que están en Palestina, que pertenezcan al partido político que ellos tienen, es decir, el partido Ba'ath o cualquier otro partido, ¿no? Entonces los han utilizado en ese sentido y ahora están absolutamente en el peor momento. El peor momento porque muchos de los países que en principio estaban en la resistencia con Palestina han firmado acuerdos de paz y acuerdos de adaptación de relaciones con Israel, caso de Marruecos, caso de Sudán, caso de Emiratos Árabes, de Bahrein, etcétera, etcétera, y por poco, si no fuera por la situación actual de Hamas, Arabia Saudí hubiera firmado también acuerdos con Israel. Entonces, la causa palestina es una causa huérfana, total y absolutamente en este momento. Están solos. Pero no será tampoco, porque hemos hablado del problema económico,
quiero decir que la que no se una a los países árabes es porque están más repartidos el dinero, el petróleo, por decirlo así, entre los demás países. Es que precisamente la idea de... La idea principal de la Unión Árabe está basada en esto, en la complementación de los recursos, etc. Es decir, Arabia Saudí tiene mucho dinero, poca población, pocas posibilidades de ganadería, agricultura, etcétera, etcétera, cosa que tiene Sudán, país vecino, por ejemplo. No tiene mucho dinero, pero sí tiene ganadería, tiene agricultura, etcétera. Egipto tiene mucha población y pocos recursos. En los países del Golfo necesitan mano de obra, hay mucho dinero. Entonces la idea principal era justo complementar. Exacto. Pero en realidad para llevar a cabo esto es muy complicado porque han hecho que se perdieran las confianzas entre los diferentes países. Ha habido casos de crear problemas entre países en cuanto a la frontera, en cuanto el tema de Marruecos y Argelia, por ejemplo. Ahí tienen el asunto de del Sáhara, tienen temas de las fronteras, por ejemplo. Lo mismo pasa en Oriente, en más de un país también, y esa es la situación real. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo por la hora que es. Es que yo cuanto más hablamos, cuanto más preguntamos, cuanto más nos explica Walid, más dudas tengo. Pero como vamos a tener, como es un ciclo, vamos a tener ocasión de tener más dudas todavía, pero de hablar sobre esto, porque, no sé, yo creo que nos interesa mucho, pero tenemos que cortar en un momento. El próximo día podríamos hablar del paralelismo. Un momento, hay un programa que quiero aclarar. El próximo día nos tocaría el 22 de marzo, pero no sé por qué has hecho algún cambio, Walid. ¿Cuál sería la próxima fecha? Abril cambia, pero marzo no. Marzo no. Marzo bueno, sí. La próxima charla es el 22 de marzo, Libre Pensamiento e Islam. Interesantísimo también porque ha habido una época interesante que no conocemos muchas, yo creo que mucho, sobre el mundo árabe, interesantísimo también, muy desconocido. Eso el próximo día 22 de marzo y podemos seguir preguntando y todo lo demás. Así que muchas gracias por haber venido, gracias a Walid sobre todo.